Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Y hoy tenemos a Patricia, un testimonio espectacular de Sevilla, que viene desde Sevilla. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, Rafael, ¿qué tal? Muy bien. Patricia, cuéntanos qué es lo que tenías tú. A ver, yo tenía ansiedad y ataques de pánico. Realmente yo creo que lo que más he tenido han sido ataques de pánico. Lo que pasa es que se han sucedido como muchos ataques de pánico y además en un tiempo muy prolongado. He tenido durante, no te exagero, pero durante unos 20 años, ansiedad y ataques de pánico que yo realmente siempre lo he englobado como tengo ansiedad, todo era como tengo ansiedad. Pero yo realmente creo que he tenido más ataques de pánico por no saberlos controlar. Claro está. Oye, ¿y cómo eran esos ataques de pánico en tu caso? ¿Lo sentías el pecho, el corazón acelerado? ¿Qué era? Pues yo creo que he tenido un sinfín, o sea, yo ahora que he visto muchísimos testimonios tuyos, que me he leído los libros y todo, yo creo que he tenido un abanico impresionante. Yo siempre digo, habrá gente que tenga a lo mejor ataques más espectaculares, pero más variedad de ataques que he tenido yo creo que no hay nadie. Eres el número. Yo he tenido de todo. Para mí lo principal era una taquicardia increíble, que yo es que me notaba, ¿no? Pero además que yo bajaba la vista y es que me veía la taquicardia. O sea, yo me notaba taquicardia, sudoración de manos, presión en el pecho como una losa gigante, que es lo que más veces me ha llevado a urgencia, realmente esa sensación tan típica de un problema cardíaco y que yo, claro, cuando me encontraba ya eso era como lo peor de lo peor. Pero bueno, yo he tenido mareos también, he tenido muchos problemas de estómago, muchísimos, y bueno, hay un abanico inmenso. O sea, te dolía el estómago, tenías descomposición, de todo, ¿verdad? Todo. De eso he tenido de todo. Entonces, o sea, todo. Y mucho miedo, ¿no? Bueno, es que yo creo que el miedo en esos momentos, o sea, te paraliza, pero a la misma vez que te paraliza, es que te hace como una introspección total, que tú solamente sientes tus síntomas a ti y se te agudiza completamente todos los sentidos sobre ti misma y te anula todo lo que esté pasando alrededor. Yo era lo que más sentía en los ataques de pánico, que era lo que más miedo me daba. Fíjate, ¿eh? Oye, y entonces, ¿cuántos ataques de esos podías tener? Sabes que a mí me gusta preguntar al día, a la semana, al mes, depende de cada persona. ¿Cada cuánto te daban? Pues a mí, yo he tenido épocas que me han dado 3 al día y tomando medicación, ¿vale? Porque eso es una cosa que, o sea, que a mí me encantaría dejarlo súper claro, porque yo sé que es la vía por la que todo el mundo acude, pero es que la medicación, aunque esté bien para determinados momentos, porque realmente haya personas con problemas gordos detrás, la medicación no te va a curar la ansiedad. O sea, eso no cura. Es un atajo que te va a meter en un bucle en el que además te va a condicionar muchísimas cosas de tu vida, pero no te va a arreglar nada. A mí me costó la vida dejar la medicación, pero hoy por hoy es lo mejor, vamos, que he hecho con diferencia. Vale. Oye, entonces, fíjate, estabas todo así, duró 20 años, y entonces en algún momento dado te encontraste con algún libro mío, imagino. Sí. Verá, yo trabajo en una librería en el aeropuerto. Entonces, realmente yo siempre he estado en contacto mucho con tus libros, ¿no? Pero yo me veía tan metida con todo lo de la ansiedad que yo decía, es imposible que esto a mí me pueda ayudar. Claro. Es imposible. Además, en los primeros años de ansiedad, que yo era bastante joven, tenía 18 años, 17, 18 años, yo acudí en aquel momento a una psicóloga y yo dije, si yo después de acudir a un psicólogo a mí no me ha ayudado, ¿cómo me va a ayudar un libro? Claro. Eso para mí era algo increíble, que además yo cuando alguna vez lo verbalizaba con alguien, me decía,
todo esto es vende humo, esto no te va a ayudar a nada, Claro. porque realmente esto te dice lo que tú quieres escuchar y tal. Y realmente Muchos el son libro así. llegó en un momento de desesperación total en el que yo dije, es que no pierdo nada. O Wow. ¿Y sea, fue sin yo miedo? soy, Sí, dime. leíste sin miedo entonces, ¿no? Leí sin miedo. Bueno, yo me los Y, he leído todos, ¿eh? Yo ya me los he leído todos. Es más, los tengo en físico, los tengo descargados en Kindle porque el Kindle me ocupa menos en el bolso. claro, Y para mí eran los momentos cuando cuando me leí el primero y vi que era un método, que yo sí, dije, no pierdo nada por intentarlo, si es que he intentado tantas cosas ya que no pierdo nada. Cuando empecé a leérmelo, era como que necesitaba continuamente tener el libro porque en los momentos en los que yo me veía sobrepasada, para mí claro, era un bálsamo. Yo claro, cogía el claro. libro, leía un testimonio del libro y yo Wow, era como que relativizaba un montón claro, y esas claro. pulsaciones empezaban a descender, empezaba a relativizar. Entonces, los tenía en físico en mi casa, que Ujú. para mí era meterme en la cama y cogerme mi libro y pum, pum, pum. Y luego me gustaba llevarlo en el bolso para mis momentos de emergencia. Era como en Wow, otro momento de mi vida llevaba el orfidal de emergencia, sí. pues pasé a tu libro de emergencia. Mucho más sano, mucho más saludable, ¿verdad? Y más barato incluso todo. Oye, y Patricia, ¿y ahora cómo estás de 0 a 10? Si tuvieras que Bueno, ponerte una nota. yo ahora mismo me encuentro en un 10. Qué bien, qué maravilla. Yo ahora ¿Qué mismo me cambio, encuentro en un qué, 10. qué cambio, ¿no, Patricia, en tu vida más espectacular? Bueno, o sea, para mí es increíble, pero aparte de para mí increíble, o sea, el problema de la ansiedad, aparte de la persona que lo sufre, la persona que convive contigo, no, pues es como que lo sufre un montón y encima no puede ayudarte. Si encima nunca ha tenido ansiedad, es como un poco incomprensible al principio, No luego lo ya entiendo. intenta adaptarse, intenta pensar, bueno, en qué te puedo ayudar, es una frustración por su parte y tal. Y yo creo que si para mí es increíble, para la persona con la que convivo es todavía más increíble, porque a mí me podía dar ansiedad por cualquier cosa, podía tener un día espectacular y estar en una cena tranquila y de momento descomponérseme la cara, que incluso amigos cercanos decirme qué te está pasando, que tienes la cara descompuesta, o sea, era como que no había un momento, no había un motivo, no había una situación concreta que a mí me desencadenara eso, era un miedo y yo cuando empezaba a notar la sintomatología ya me entraba ese miedo que me invadía entera, entonces aparte de, para mí, la tranquilidad para mí, pues yo he sido siempre muy valiente, Rafael, o sea, a mí no me ha paralizado nunca. Wow. Y en mi peor momento, cuando me leí el libro y yo vi que en la exposición radicaba el quid de la cuestión, o sea, era de locura. La gente que me conocía me decía, esta mujer es que está loca. Yo me notaba a lo mejor con taquicardia y decía, me voy al gimnasio a correr. Y me decía la gente, a ver, tienes una taquicardia, te vas a meter en un gimnasio a correr. Y digo, sí. Digo, porque no me va a pasar nada. Digo, y yo cuando venga del gimnasio ya he pasado el ataque de ansiedad, he visto que no me ha pasado nada Wow. y yo lo relativizo. Entonces yo he sido muy valiente para eso. Mucho. Yo, como te digo, trabajo en un sitio en el que hay una aglomeración de gente continua, Sí, horrorosa, sí, y a mí en un comienzo, el empezarme a encontrarme con esa cantidad de gente era como tal, ¿no? Y cuando ya estaba yo en el proceso sí, sí, sí. con los libros y tal, era, bueno, pues me encuentro mal y estoy aquí, y aquí no va a pasar nada, y si me caigo, hay aquí 2 millones de personas que me pueden recoger, y no ha Mejor pasado sitio, nada. es el mejor sitio para caerse. O sea, para mí el kit de empezar a encontrarte bien ha sido el exponerte al máximo, pero sobre todo el pensar, estoy mal. O sea, a mí me ha ayudado mucho el decir, yo me encuentro mal, yo estoy mal y yo así no quiero vivir. O sea, Eso, si lo peor que me puede pasar es morirme, eso. esto acaba. Perfecto. Eso es darlo todo. Muy bien. Y me acostaba muchos días que yo decía, "Tico, a lo mejor no me levanto, porque me acostaba con taquicardias de la muerte, insomnio, con de todo, y yo decía, a lo mejor no me levanto. Y muchos días le decía a mi pareja, digo, "Mm, si no me levanto, aquí, para mí aquí acaba. Y no pasa nada. Moriré Y luchando. no pasa nada porque yo así es como no puedo vivir. O sea, yo lo que Exacto. tenía claro es que así era como no podía vivir. Muy bien, sí, señor. Ya sabes que nosotros decimos que existen dos grandes patas de la fe en el sistema y las dos grandes patas, justo lo has dicho tú. Una, saber que muchos otros miles o millones de personas se han curado de esta manera. Por lo tanto, tenemos los testimonios, puedo tener fe en el sistema. Y el otro, la otra pata es que así no quiero seguir y por lo tanto lo voy a hacer.
No, para mí era, digo yo, es que yo así no puedo seguir viviendo, porque, o sea, a mí, a pesar de que yo iba a los sitios y yo me exponía y a mí no me daba miedo en el sentido de que, digo, me encuentro mal con ansiedad, ya estaba agitada porque tú te encuentras, o sea, aunque tú creas que estás bien, que todo está bien, que aparece en un momento puntual, tú realmente llevas como un rato, tiempo, horas, como agitada por dentro. Tú te empiezas a notar ese malestar, ese nerviosismo interno y tal. Pero yo nunca he dicho, me encuentro así, no voy a ir a tal, no voy a hacer tal. Yo siempre he dicho, pa'lante. A veces el pa'lante me ha jugado malísimas pasadas, que me he puesto malísima en cualquier parte y luego he tenido que decir, es que llevo todo el día sin mal, tal y cual. Y otras veces pues se me ha pasado y se me ha pasado y ya está. Pero esto sobre todo me ha pasado a partir de empezar con los libros, cuando yo realmente creí en el proceso y realmente dije, aquí hay dos soluciones, o yo de esto me curo o esto me lleva por delante. Muy bien. Pero estoy dispuesta a todo. Yo creo que ha sido el cambio, el clic, llega ahí. Qué bueno, Patricia, qué maravilla. Oye, una pregunta sobre el tema. ¿Te costó mucho después dejar los ansiolíticos? Porque claro, cuando llevas mucho tiempo tomándolo es un problema, ¿no? ¿Cómo fue eso? A mí me costó la vida, Rafael, pero vamos, la vida literal. Para empezar, yo empecé con los ataques de ansiedad, todos los ataques de ansiedad pasaron porque me dio un ataque de ansiedad en un momento determinado tras la muerte de un familiar y yo le cogí mucho miedo al ataque en sí, a ese ataque en sí. Entonces, pero yo en el momento no sabía que yo le tenía miedo al ataque en sí. Entonces yo los días posteriores a ese ataque, te estoy hablando de hace, pues tendría yo 18, 19 años y voy a cumplir 41, hace 20 y pico años. Yo no sabía que le tenía miedo al ataque. Me empiezo a encontrar mal y yo sola me iba generando el ataque que iba a venir. Porque claro, tú te vas generando por dentro y me encuentro mal y esto qué será y por qué me encuentro así y esta taquicardia y esto a qué viene, será un problema cardíaco, será que tengo un tumor de algo, será que tal. O sea, tú te vas generando, digamos, el ataque previo, tú lo vas trabajando para que te llegue. Yo, una vez pasado, lo he entendido así. Qué buena. Entonces, cuando a mí me empezaron a dar estos ataques, claro, mi madre me lleva al médico y entonces el médico lo que primero me recomienda es, bueno, si ha tenido ataques durante una semana tal y cual, mi madre me bajó a urgencias corriendo la primera noche que me pasó y me pincharon un Valium. Yo cuando me pincharon el Valium y yo me volví a mi casa y vi que me quedé tranquila, que me quedé dormida y que eso desapareció, ¿qué pasa? Que cada vez que me daba un ataque de ansiedad, me llevaban y me pinchaban un Valium. Ya llegó un momento... Eso me pasaría durante un mes o así, pues te puedo, no sé, durante un mes me puede pasar, no sé, 15, 20 veces. A mí yo tenía un callo aquí de los pinchazos, un callo. Madre mía. Ya me derivaron, ya el médico de urgencia fue el que me derivó a mi médico de cabecera y mi médico de cabecera me puso un tratamiento y me derivó a un psicólogo. Entonces yo empecé con el tratamiento, pues... en la misma época, 18 años, una cosa así. Claro. Y luego solamente he dejado el tratamiento, o sea, he pausado el tratamiento 2 veces, que han sido los 2 embarazos. Claro. Pero pasaba unos embarazos horribles. Fíjate, pobrecita. Con unos ataques de ansiedad bestiales. Además, yo todo pensaba que era ansiedad, me encuentro mal, tengo ansiedad. Muchas veces me tenía que decir mi gente, escúchame, que estás embarazada, es que normal que tengas mareo, normal que tengas vómito, normal que tú estabas hipersensibilizada y encima, sin los fármacos, estabas vendida. Entonces, cuando pasaba el embarazo, volvía al tratamiento, otra vez empezaba desde la dosis inicial. Y así me he pegado 20 años. Cuando yo el verano pasado, sobre abril o mayo por ahí, empecé a tener unos ataques de ansiedad. O sea, yo siempre lo había padecido y bueno, bien tal, pero empecé a tener un ataque de ansiedad como en los inicios. O sea, bestiales. Yo creo y interpreto un poco que fue el cambio de años. Yo empecé como a replantearme mucho mi vida, lo que he hecho, lo que no he hecho. Cumplía 40 y es como la mitad, ¿no? Llevo 20 años con ansiedad y empecé a obsesionarme con que llevaba 20 años sufriendo ataques de ansiedad. Entonces dije, de aquí para atrás yo he disfrutado de muchas cosas y yo he seguido con mi vida y he llevado esto, lo he compatibilizado la ansiedad y mi vida, ¿no? Como algo que a ti te acompaña, que realmente es algo importante, ¿no? Pero yo de aquí para adelante, yo no quiero seguir con esto.
Sí, O sea, esto aquí tiene que quedar, en los 40 tiene que quedar esto y yo empezar a vivir más libre, más feliz y ver la vida de otra perspectiva y toda la historia. Entonces, a partir de que empezaron a darme ataques grandes, fue cuando yo recurrí a tus libros porque entendí que había que que hacerlo. que no perdía nada, que no perdía nada. Oye, y entonces, en un momento dado, bueno, hiciste ese proceso de dejarlo, lo pasaste canutas, pero lo Claro, conseguiste. a partir de tus libros fue cuando dije, vale, lo primero que tengo que dejar son los fármacos, o sea, todos los fármacos. Entonces fui a mi médica de cabecera y ella me pautó una retirada, Ah, qué ¿vale? maja. Entonces me pauta la retirada y me dice, bueno, pues hoy te vas a tomar una mitad, dentro de 3 semanas un cuarto y así la vas dejando. Yo cuando al principio lo dejé, porque yo lo que tomaba era escitalopram. Sí, Y luego tenía el Orfidal o el diazepam para los ataques puntuales, que te venía el ataque y antes de que te diera la primera taquicardia te ponía la pastilla debajo de la lengua. sí, 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 sí. Esa era la pauta del médico, ¿vale? Ah, normal. Entonces, eh, cuando me la empecé a retirar, yo curiosamente, el primer mes, yo estaba súper bien. Sí, Yo decía, pues si yo no noto que la pastilla no la tengo, o sea, yo estaba súper bien. Ahora, cuando mi cuerpo eliminó toda la pastilla de 20 años, me planteé en julio-agosto unos ataques de ansiedad, Rafael, yo creía que me moría. de Y rebote. ahora es, primero, una lucha continua, como una auténtica, la palabra suena fuerte, pero es como una auténtica yonki Sí, sí, sí. de, me la voy a tomar hoy nada más, me voy a tomar una nada más hoy, solamente va a ser hoy, con una yonki con la droga. Porque yo así no puedo estar, yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que trabajar, yo tengo dos hijos, yo no puedo estar sin tomarme la pastilla, lo voy a intentar, pero claro, yo ya había empezado con tu libro, yo estaba súper mentalizada, yo me estaba exponiendo muchísimo, o sea, estaba haciendo como muchas cosas y a mí mi marido me decía, mm, con todo lo que estás consiguiendo poco a poco, o sea, no te la tomes, si no Qué te va a bueno, pasar nada, qué no te bueno. la tomes, intenta pasar el de hecho. Y yo me sentaba, él me daba la mano y yo esperaba que se me pasara. Y Ah, cuando se me pasaba me decía, a que no ha pasado nada. Pues no ah, pienses otra vez en recurrir a la pastilla. Pero así me he pegado. Desde agosto, Rafael, o sea, ha sido rápido, ¿eh? Realmente, para todos los años que me he pegado pasando la claro. ansiedad, ha sido súper rápido el cómo he superado esa adicción. Sí, sí, sí. Desde agosto hasta noviembre o así, era, me daban muy pocos ataques, pero cuando me daban muy fuerte. Exacto. Y esa mentalidad de, me tomo algo, Sí, me sí. tomo una fila, yo me iba a correr, a La lo mejor me iba a correr, dependencia. me iba al gimnasio y llevaba lo de las llaves, o sea, a lo mejor no llevaba ni móvil ni nada, y llevaba lo de las llaves y un Orfidal, Sí, 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 sí. por si acaso. Sí, sí, sí. Entonces, el enganche a la pastilla es tremendo, por eso yo digo que si la gente, cuando se la empieza a tomar, porque tú te la empiezas a tomar y también tiene efecto previo, te la Sí, empiezas a tomar y puedes tener náusea, te puedes encontrar mal y los médicos te dicen, es que tu cuerpo se tiene que acostumbrar. sí, Pues lo pasas mal al principio, sí, durante un tiempo te adormece sí, algunos ataques, que no te los quita, te los adormece, pero es que cuando decides quitártela, sí. lo pasas mucho peor que como empezaste. Claro, sí. Hay un efecto rebote ahí bastante importante, pero tú has sido súper valiente y has estado estos 3 meses ahí aguantando el tirón. Pero ahora, Rapidísimo. Una vez que me he mentalizado, ha sido muy rápido, sí, porque hay pero una parte mental también. Incluso en ese síndrome de abstinencia hay una parte mental también. Oye, wow, has hecho un trabajo espectacular y además me parece, Patricia, que lo has hecho sola. O sea, tú no has ido a ningún terapeuta en esta ocasión. no, en esta ocasión no he ido a ningún terapeuta porque yo para mí era, o sea, yo creo que si yo hubiera conocido este método en mis primeros años de ansiedad, ¿vale? Sí hubiera recurrido a un terapeuta porque me hubiera leído los libros y hubiera dicho, este método con una persona para adelante. Pero yo estaba como tan quemada y tan desesperada ya que yo decía, a ver, la baza son los libros. Si yo Mm, veo que con los libros esto no me funciona, acudiré a alguien. Pero muy yo voy a bien, intentarlo. muy bien. Porque si hay gente que lo hace, yo con la experiencia que tengo en esto, que tengo, no sé, tendré como 10 asignaturas convalidadas de psicología Total, total. después de estos 20 Eres años, experta. digo, me tiene que ir bien. Y ha sido con los libros. Qué bueno, claro que Ejercicio sí. de fe total. Claro que sí, por supuesto que sí. No, no, y ahí está descrito todo. Tenemos los testimonios también
Y fíjate que de los testimonios, yo creo que más del 50%, debe ser el 60%, lo han hecho solos también. Que es una cosa Pero muy... yo pienso que es por eso, porque somos personas que llevamos muchos años padeciendo la ansiedad. Yo no digo, porque el trabajo de un psicólogo es espectacular, cuando te ayuda es espectacular. De hecho, yo, la psicóloga que a mí me atendió con 18 años, que eso lo he entendido yo ahora, ¿vale? Una de las cosas que me dijo al principio, me dijo, a ti no te da miedo morirte, a ti lo que te da miedo es vivir con esto. Y ahora es cuando yo lo entendí, o sea, que yo valoro el trabajo de un psicólogo. Lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces, mucho de ese trabajo está también, depende mucho de la metodología en la que el psicólogo haya planteado su trabajo. Entonces, a lo mejor una metodología a una persona le va muy bien, pero a mí, por ejemplo, el pensar que siempre tenía que haber un problema, a mí siempre me han indicado que tenía que ser un problema como de la infancia, yo decía. Yo recuerdo mi infancia, yo la recuerdo feliz, la recuerdo con padres muy trabajadores que han estado mucho tiempo fuera de mi casa y a lo mejor yo, que soy una persona sensible, la mayor de dos, he podido notar la ausencia de mis padres y a lo mejor yo por eso me puedo sentir tal y cual, pero yo no creo que mi problema de ansiedad radique en eso. Entonces, tú lo has descrito súper bien. Cuando era jovencita, tenía 17 años, se murió alguien, ¿no? Te cogió miedo a eso, tuviste el ataque y a partir de ahí te asustaste con eso. Ya está, no falta nada más. No, y además que fue, o sea, yo creo que todo el mundo con 17 o 18 años está como en su bola, en su mundo, en el que piensa que morirte tiene que ser tras un accidente, tras una enfermedad. Nadie con 17 años piensa, bueno, es que mañana a lo mejor no estoy. Con 17 años estás en una época de tu vida en la que tú piensas que vas a estar así toda la vida, súper feliz, sin carga a tu historia. Y yo murió un familiar mío de momento de un infarto y a mí me creó eso un impacto en plan, coño, que te puedes morir de momento. Y yo ya era repetir la sintomatología del infarto que le había dado al familiar mío. Ya está, no, es asustarte simplemente y eso te puede pasar en cualquier momento. Patricia, me ha encantado tu testimonio, es muy bueno, has sido una campeona. Muchas gracias. En todo, te lo mereces. Y te agradezco muchísimo tu testimonio, es súper bonito. Te mando un beso muy grande allí a Sevilla. Chao, guapísima.